agradecerles por su paciencia. Hace tiempo que no grabamos, pero ya tengo un equipo que me está apoyando. Y quiero agradecer especialmente a mi amigo que está detrás de la cámara. Hoy día vamos a tocar el tema de la Navidad. Hay muchas tradiciones asociadas a la Navidad. Y curiosamente, muchas de estas tradiciones vienen de otras latitudes, de otros países u otros hemisferios. Muchos de ellos vienen de los países nortinos, Europa, Estados Unidos, asociados a ese clima y a ese tiempo de año. Por ejemplo, es muy común ver que se usan los colores rojo y blanco, asociados a un hombre viejito, dadivoso, jovial, que anda dando presentes a todo el mundo. Otra costumbre es las luces, o quizás la favorita mía, la de cocinar dulces galletas, ¿no? Pero estas tradiciones y otras, ¿tienen alguna base en los hechos históricos? ¿Tienen alguna razón por la cual explicarlas? De eso quiero hablar hoy en día. Las tradiciones, como por ejemplo dar regalos a los necesitados, es uno que se marcó en los primeros siglos del cristianismo. Pero más allá de ese tipo de tradición, quiero mencionar uno que es quizás de lo más conocido, y es hablar de Jesús, quien nació en un pesebre. El pesebre es un lugar donde los pobres tenían sus animales anexados a la casa. Y esta tradición no es solamente de tiempos bíblicos o de tiempos de la era romana. Es actualmente una costumbre que hoy en día se sigue practicando. No voy a olvidar nunca cuando visité la cordillera andina en Perú años atrás. Nuestra anfitriona, antes que nos pudo hacer pasar a la casa, primero tuvo que espantar la gallina y los animalitos que estaban ahí en su cocina. Horas más tarde, nos sirvió esa misma gallina en el plato. Como usted se da cuenta, hoy en día hay pueblos, hay personas que siguen teniendo sus animales domesticados en la casa. Lo que pasa es que en el tiempo bíblico eso era necesario por el frío, por el clima, también por la seguridad de protegerse de robos. Entonces podemos recordar que en la era romana en Palestina era frecuente tener un establo o una cueva o un lugar para sus animales anexado a la casa. Pero no solamente por eso lo sabemos, también los estudios arqueológicos del siglo XX, 1920 en adelante aproximadamente, han demostrado esto como la práctica común en ese lugar, especialmente en el Medio Oriente. Por lo cual es absolutamente realista pensar que el cuidador de la posada hizo pasar a José y a María a un establo o un lugar de cuidar los animales, o sea, un pesebre. Tal como lo dice el Evangelio de Lucas y Mateo, esto realmente es una tradición basada en los hechos históricos. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Y entonces cómo sabemos lo que nos dice la historia? Bueno, primero porque la historia es verificable, es seguro, sobre todo cuando se hace el trabajo como tiene que hacerse. Aunque a veces el historiador puede tener ciertos prejuicios o ciertas inclinaciones, su trabajo es único. Es reunir toda la información que ha podido juntar, encontrar o descubrir para crear un relato plausible. Mira, el famoso filósofo de la historia, el señor Bijan Mekala, es catedrático en la Universidad de Cambridge, dijo en su libro La lógica de la historia lo siguiente, y cito: el historiador interpreta los hechos de acuerdo a una gran medida de información, buscando construir explicaciones plausibles de las mismas evidencias, y así construyendo un relato de lo que ocurrió en el pasado, cierre comillas. Entonces, la historia de la Navidad no es leyenda, no es meramente fábulas, no es solamente cuentos bonitos. Está basado en hechos históricos y sobre todo el hecho del nacimiento de Jesús. Jesucristo nació en Belén, nació en pesebre o un establo y nació a las afueras del lugar de la ciudad de Belén. Este hecho histórico es importante no solamente por lo que la historia nos dice, también el Antiguo Testamento nos da promesas que se iban a cumplir y que vendría un niño que sería uno que naciera en Belén, dado al pueblo de Israel, dándole el nombre de Jesús, y quien también vivió,
creció y llevó una vida incomparable para mostrarnos cómo llegar a Dios. Es decir, la tradición más importante que celebramos en la Navidad es Jesús. Es su persona. Él es la razón por la cual celebramos la Navidad. ¿Estás viendo Defensores de la Verdad? Gracias por seguirnos. Tú sabes cómo ayudar, ¿verdad? Suscríbete, comenta, comparte y también, por favor, no olvides poner ahí una me gusta para que otros también nos encuentren. Hasta el próximo video.